Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RecNet. Bueno, ya estamos en este capítulo que vamos a hablar sobre DHCP y seguramente este protocolo ya han escuchado de él y ya lo han utilizado incluso en su casa, en sus routers. Ya viene habilitado con este protocolo, el cual les va a entregar lo que es una IP para que ustedes puedan navegar. Bueno, este protocolo incluso puede ser configurado en sistemas operativos, por ejemplo, Linux, Windows, pero en este caso nos vamos a centrar en lo que es el router Cisco. Em, si hablamos, por ejemplo, de una red en la cual se tiene más de 100 hosts, imagínense ustedes que tengamos que configurar en cada host la IP con todos sus parámetros y que tengamos que ir host por host, realmente nos puede consumir demasiado tiempo y además puede ser más factible que podamos cometer algún error en cuanto a asignamiento de algún parámetro. A lo mejor podemos duplicar las IPs o podemos asignar mal lo que es una ruta de fault. Bueno, puede ocurrir muchas cosas y además que la administración puede incluso convertirse un poquito más complejo. Ahora bien, la ventaja que hay de utilizar DHCP, en este caso en un router Cisco, es que se va a centralizar lo que es la configuración y con esto pues la asignación ya va con todos los parámetros porque se va a configurar lo que es la IP, bueno, el rango de IPs que van a ser otorgadas, lo que es la máscara, lo que es la ruta de fault, el DNS e incluso se puede indicar qué rango de IPs no deben de ser asignadas porque estas van a ser asignadas de manera de manera manual y por lo regular esas IPs que son excluidas son las que se van a asignar a los servidores. Bueno, vamos a hablar entonces ahorita del proceso de HCP, la cual involucra esos cuatro mensajes que tenemos aquí, pero antes vamos a hablar de esta parte de aquí que es la dirección especial. Tenemos dos que son especiales. La primera IP, que es la IP 0.0.0.0, esa IP va a ser utilizada por, en este caso, el host que va a solicitar una IP y la va a utilizar como una IP origen. Esta la va a utilizar como una IP origen solamente cuando aún no tiene asignado lo que es una IP con todos los parámetros que debe de llevar. La siguiente IP que tenemos aquí, que es la 255.255.255.255, esa va a ser la IP destino que va a utilizar. Y si ustedes recuerdan, cuando tenemos los cuatro octetos con 255, va a ser una broadcast hacia lo que es la local subnet. ¿Ok? Y esto es porque el host pues no sabe realmente en dónde está el servidor de HCP, por lo tanto hace un broadcast en lo que es la subnet. Ahora bien, ya que saben esto, para que se utilicen estas IPs, vamos a hablar de los mensajes. Utilizando este diagrama, el primer mensaje que tenemos aquí, que es el discover, este mensaje es enviado por el client, que en este caso viene siendo la PC1 que tenemos aquí, va a enviar este mensaje, vamos a poner que aquí que es el discover, y en este mensaje va a ir ya, por ejemplo, lo que es la IP origen, ¿ok? Esa IP origen va a ser la 0.0.0.0 y la IP destino va a ser la 255.255.255.255, que es el broadcast. Y una vez que ese mensaje pasa por lo que es el switch y el switch lo va a enviar a lo que es el router 1 que tenemos aquí, que es el server, ¿ok? Cuando el server recibe ese mensaje, entonces él ya sabe que hay alguien, que hay algún host que está en busca del servidor, que en este caso es él, y entonces lo que hace el server es enviar un segundo mensaje, ok, y este segundo mensaje es un offer. Ese mensaje offer lo que hace es ofrecer una IP con todos los parámetros para el host, perdón, para el host que acaba de enviar el discover. Entonces, como el server envía ese mensaje que tenemos aquí, que es el offer, ok, va a utilizar lo que es la IP como origen, va a utilizar la IP que él tiene configurada. A lo mejor él tiene una IP configurada 10.5.50.2, ¿ok? Y como IP destino
va a estar ocupando lo que es la 255.255.255.255, que es la broadcast. Y lo mismo, como él no sabe realmente en dónde está esa PC1, y además de que la PC1 aún no tiene una IP asignada, pues entonces manda un broadcast con ese mensaje offer, de tal manera que DHCP, cuando le envía la PC1, cuando recibe ese mensaje offer, entonces va a decir, oye, es para mí, yo fui que envié el discover. Entonces ya sabe que el servidor le está ofreciendo una IP con todos los parámetros, y la PC1 lo que va a realizar es enviar un tercer mensaje que se llama request. Ese mensaje request que va a enviar, vamos a poner así nada más, en el 3, va a enviar un request con una solicitud de acuerdo a lo que el servidor le ofreció. Ahí la PC1 ya le está diciendo, oye, yo quiero la IP con todos los parámetros que tú me acabas de ofrecer. Cuando ese request llega al server, entonces el servidor va a contestar con un cuarto mensaje, que es el acknowledgement. ¿Ok? Va a enviar ese cuarto mensaje, y en ese cuarto mensaje acknowledgement ya va todo lo que es la IP, va la máscara, la ruta de default, el DNS y todos los parámetros que se van a configurar en la PC1. Cuando ya la PC1 recibe lo que es el acknowledgement, pues se va a configurar la IP de tal manera que ya va a poder enviar información a lo que es la subnet. Bueno, ahorita se vio muy fácil, y esto es porque el server pues prácticamente está en la misma subnet que el host. Ahora, ¿qué pasa cuando el servidor se encuentra en una subnet diferente a donde va a estar configurado lo que es el host? Bueno, en este caso vamos a utilizar lo que es este concepto de aquí, que es un DHCP relay. Ahorita voy a borrar lo que ya tenemos aquí para poner otra imagen. Ok, y podamos explicar esta parte de aquí de lo que es el relay. Bueno, aquí tenemos esta topología, y antes de empezar vamos a anotar unos parámetros para que quede bien claro. Este va a ser el router 1, ok, router 1, este es el router 2, este va a ser incluso el server, ok, va a ser la PC1. Aquí el segmento que se va a estar manejando en esta subnet va a ser la 192.168.1.0 diagonal 24, que va a ser asignado por DHCP, ¿ok? Aquí vamos a suponer que es la interfaz faz diagonal 0 diagonal 0, y en esa interfase este router ya tiene una IP configurada manualmente, que su IP va a ser la punto 254, ok. Aquí vamos a suponer que igual tiene una fase Ethernet 0 diagonal 1, aquí es una fase Ethernet 0 diagonal 0. Vamos a imaginar que aquí tiene un Ethernet, no una serial, es un cable UTP, ok. Bueno, en esta parte de aquí, entre la fase Ethernet 0.1 y fase Ethernet 0.0, va a estar una subnet que va a ser la 10.5.50.0 diagonal 30, ok. Por lo tanto es una punto a punto. De este lado yo voy a tener la 1, y de este lado voy a tener la 2, ok. Y por aquí a lo mejor ya va a estar toda la nube para lo que es el internet. Bueno, ya que tenemos ya aquí bien especificado cómo va a estar conformada la topología, ahora sí vamos a explicar lo que es el DHCP relay. Bueno, en este caso la PC1 va a estar dentro de lo que es la subnet 192.168.1.0 diagonal 24. Por lo tanto, cuando envía lo que es el primer mensaje, que es el discover, ok, el 1, va a llegar a lo que es el router 2. Cuando el router 2 recibe ese mensaje, no va a saber qué hacer con él, porque ustedes acuérdense que los routers van a romper con los broadcast domains. Por lo tanto no va a ser un relay hacia lo que es router 1, porque como no está configurado nada aún, no sabe realmente router 2 que ese mensaje discover lo reenvíe hacia lo que es el server. Por lo tanto, hasta aquí se quedaría ese mensaje y no pasaría, ¿ok? Ahora bien, entonces aquí es donde entra en juego lo que es el relay.
Y en este caso, en los routers Cisco, utilizamos un comando que se llama IP helper, ¿ok? Address. Y además vamos a poner en este caso lo que es la IP del server. Okay. En este caso la IP del server pues va a ser la 10.5.50.2, la que configuraríamos aquí. Ahora bien, vamos a suponer que ya en el router 2, en la fase Ethernet 00, se configuró el IP helper address. Entonces cuando el router 1 envía el discover, recuerden aquí que el router 1 va a ser la IP origen, va a ser la 0.0.0.0, la IP destino va a ser la 255.255.255.255. Entonces ese mensaje 1, que es el discover, va a llegar a router 2. Como router 2 ya tiene configurado lo que es el DHCP relay, que en este caso es con el comando IP helper address, y además ya tiene la IP del servidor, que es la 10.5.50.2, entonces va a enviar ese discover hacia el server router 1. Pero aquí él va a hacer un cambio. Él aquí lo que va a realizar en cuanto a la IP origen, va a poner como IP origen, ya no va a poner la 0.0.0, sino que va a poner su IP, en este caso va a ser la 192.168.1.254, y como IP destino va a poner la IP del servidor, que en este caso es la que indica la IP helper, que va a ser la 10.5.50.2, ¿ok? Cuando router 1 recibe lo que es el discover, entonces él va a hacer el mismo proceso, como lo vimos hace un momento, va a enviar otro segundo mensaje que es el offer, ¿ok? Va a enviar el 2, que es el offer, y lo mismo, él va aquí a enviar en este caso la IP origen para él, va a ser su IP, que es la 10.5.50.2, y la IP destino va a ser en este caso el router 2, que va a ser la 192.168.1.254, ¿ok? Cuando router 2 recibe ese offer, nuevamente va a hacer un cambio, que en este caso, aquí lo vamos a poner con otro color, y este cambio va a ser, por ejemplo, la IP origen. El router 2 va a estar manejando la IP del servidor, que en este caso va a ser la 10.5.50.2, y la IP destino va a ser la 255.255.255.255, y esto lo hace porque ustedes acuérdense que como no tiene una IP aún asignada, pues lo envía mediante un broadcast, de tal manera que cuando la PC1 recibe ese offer, pues ya le va a contestar con un tercer paquete, que es el request, solicitándole pues esa IP que le ofreció el servidor, y va a ser el mismo proceso, va a pasar por el router 2 y luego el router 1, después el router 1 al final le va a contestar con un cuarto paquete, que diga un cuarto mensaje, que va a ser el acknowledgement, para que ya la PC1 configure todos los parámetros que le ha enviado el servidor. De esa manera es como funciona. Y bueno, ese es el proceso que se realiza cuando vamos a requerir de lo que es el protocolo de HCP, pero que el servidor a lo mejor se encuentra en otra subnet. ¿Ok? Entonces ese comando es el que vamos a utilizar. Incluso ahorita lo vamos a ver en un ejercicio, en la práctica, ya configurando lo que es en el router. Vamos a ver, incluso vamos a manejar esta topología. Vamos a limpiarla aquí para que quede bien, para que se entienda la topología. Y vamos a manejar esta topología. Vamos a borrar esto igual acá. Ok. Bueno, la topología que vamos a manejar nosotros va a ser esta. Va a ser dos routers. Va a ser router 2, router 1. Router 1 va a estar mediante un cable UTP. Incluso esas son las interfaces. Fast Ethernet 0, diagonal 0 va conectado a lo que es a la PC1.
y la fase Ethernet 0 diagonal 1 va directamente conectada a la interfase fase Ethernet 0 diagonal 0 del router 1, que es el server. La subnet que van a estar utilizando entre los router 1 y 2 es la 10.5.50. En este caso el router 2 va a ser la 1, router 1 va a ser la punto 2. ¿Ok? En el router 1 nosotros vamos a configurar lo que son todos los parámetros que aparecen aquí. Estos son los parámetros que vamos a estar configurando en el router, que es la subnet, la máscara, las direcciones reservadas, que son las excluidas, que en este caso las vamos a reservar para configurarlas en servidores. Vamos a indicar una ruta de default, incluso el DNS. ¿Ok? Bueno, pues vamos de una vez a la parte de configuración para iniciar. Bien, aquí ya estamos en la parte. Primero vamos a verificar router 2, que es la que está conectada directamente al host. Yo ya tengo configurado lo que son las IPs, incluso ahorita lo vamos a ver. Si se dan cuenta, ya tengo configurada en la fase Ethernet 0 diagonal 0, que es la 192.168.1.254, que va a mi host o PC1. Y tengo la fase Ethernet 01, que es la 10.5.50.1, que va directamente conectada al router 1. ¿Ok? Puedo ver incluso, vamos a ver el showroom para que se vean qué es lo que hay. Tengo únicamente lo que es la IP address en la fase Ethernet 0 diagonal 0 que va al host, la 01 que va hacia el router 1, y tengo una ruta default en la cual le estoy indicando que todo lo que sea una ruta default lo mande a la 10.5.50.2, que es mi router 1, que es la que me va a dar salida hacia internet. ¿Ok? Bueno, vamos en el router 1, que va a ser el servidor. Igual show IP interface brief. Aquí vemos que tengo configurada la 10.5.50.2, que en la fase Ethernet 0 diagonal 0. Incluso si yo hago un ping a la 10.5.50.1, que es el router 2, debo de tener respuesta. Aquí ya está, tengo respuesta. Ok, y bien, aquí es donde vamos a configurar lo que es el servidor de HCP. Para eso nos vamos a ir a modo de configuración global, y lo primero que vamos a hacer es primero indicar cuáles son las direcciones que se van a excluir, las que yo no quiero que se otorguen dinámicamente. ¿Por qué? Porque ese rango son las que yo voy a utilizar en mis servidores, y por lo tanto yo las voy a asignar de manera manual. Bien, entonces aquí yo voy a poner IP de HCP exclude address. Ok, si yo le doy el símbolo de ayuda, me va a decir cuál es la IP baja. En este caso yo voy a poner la 192.168.250. Vamos a poner que nada más de la 250. Y después le doy, un espacio, y le doy el símbolo de ayuda. Y ahora me pregunta cuál va a ser la IP más alta. Ok, yo le pongo 192.168.1.254, le doy enter, y con esto yo lo que acabo de indicar es que me excluya o que no reparta de la 250 a la 254, de tal manera que yo ya tengo 5 IPs que no van a ser otorgadas a través de lo que es DHCP. Ahora voy a configurar el servidor, que es DHCP espacio, tengo que poner la palabra pool, y le voy a asignar un nombre a esa pool. Ok, en este caso voy a ponerle RecNet a mi pool, que es nada más un nombre para que podamos identificar. Incluso en los routers puede existir más de una pool. O sea, usted puede, a lo mejor yo aquí configuro de IP, DHCP pool, RecNet. A lo mejor puedo configurar otra pool que va a ser para la parte de la voz, y se puede configurar más pool, no solamente una. Ok, después lo que voy a hacer ahorita es configurar lo que es la network. Dentro de la network voy a poner cuál va a ser mi network. En este caso va a ser la 192.168.1.0. ok, le doy espacio, y después tengo que indicar la máscara. La puedo indicar a través de un prefix, o bien indicando la máscara en decimal.
En este caso yo la voy a poner como normalmente lo hacemos, 255, 255, 255.0, la cual le estoy indicando que la máscara es de 24 bits, ¿ok? Ahí ya le doy Enter. Y yo lo que hice aquí fue configurar lo que es la network. Ahora, lo que tengo que configurar ahorita, incluso si le doy aquí un símbolo de ayuda, aquí puedo ver todos los parámetros que puedo yo configurar en DHCP. Incluso puedo ver la ruta default, que es la que vamos a configurar ahorita, DNS server, el nombre, el domain name, incluso el NetBIOS, el list. Bueno, pero ahorita el que me interesa a mí es el que vimos ahorita, que default route, la ruta default. ¿Cuál va a ser la ruta default para la pool? En este caso va a ser la 192.168.1.254. Ese IP 254 va a ser mi router 2, la interfaz fase 0 diagonal 0. Entonces todos los hosts, la ruta default que van a tener va a ser el router 2, la interfaz fase 0 diagonal 0. ¿Ok? Esa va a ser mi ruta default. Es por eso que en el router 2 yo lo configuré de manera manual para que todos los hosts que formen parte de esta subnet, la ruta va a ser el 254. Ahí le doy Enter. Y el otro parámetro que hace falta para que ya puedan navegar a internet va a ser un DNS. DNS server. Vamos a suponer que yo le configuro los de Infinitum de Telmex, que son 200.33.146.249. Aquí le doy Enter. Si quiero agregar otro, tengo que hacer lo mismo. Nada más cambio aquí, por ejemplo, a 217. Ok, y listo. Con esos parámetros que yo ya ingresé, lo que es la network, lo que es el default route y el DNS, ya con eso prácticamente yo ya tengo lo que es un DHCP server listo y ya está operativo. Ok, vamos a ver cómo quedó la configuración. Si se dan cuenta, es muy sencilla la configuración. Aquí ya tenemos cómo es que quedó. Lo primero que aparece son las IPs que acabamos de excluir, que en este caso es de la 250 a la 254. Después aparece lo que es la IP DHCP pool, el nombre, en este caso RecNet. Indico yo la network que va a tener esa pool, que es la 192.168.1.0 con máscara de 24 bits. La ruta default que van a tener configurada va a ser la 254. El DNS que se les va a configurar, en este caso aquí nada más me agregó el último, el 217. Vamos a ver por qué. Se le puede configurar más, incluso vamos a ver IP DHCP, perdón, pool RecNet para volver a ingresar, DNS server 200.33 146 249 200.33 146 217. Creo que así es como va. Ahí ya debemos de tener los dos. A ver. Ok, sí, así era. Ahora sí ya aparecen los dos, que es la .249 y .217, ok, que son las que se van a configurar en mi host. Ya con esto, como les acabo de indicar, yo ya tengo lo que es el servidor listo y ya está repartiendo las IPs. Nos vamos a ir a router 2. Incluso aquí tengo yo esta que es una simulador virtual de una PC. Incluso ahorita estoy utilizando yo lo que es un programa que se llama GNS3. Y bueno, aquí si se dan cuenta, show IP, no tengo ninguna IP. Entonces yo ahorita lo que voy a hacer es indicarle que la IP la va a obtener por DHCP. Ahorita lo que está intentando es obtener esa IP mediante el protocolo DHCP. No la va a obtener porque no hemos configurado lo que es el IP helper en el router 2. Si se dan cuenta, si no tenemos ese comando, simplemente no va a poder recibir lo que es la IP con sus parámetros. Incluso aquí nos los manda que no puede encontrar el servidor, porque nos hace falta indicarle al router 2 que haga un DHCP relay hacia el router 1.
Entonces aquí, para que funcione en el router 2, tengo que ingresar a la interfase Fast Ethernet 00, que si ustedes recuerdan es donde está configurada la IP 254, ok, y aquí es donde yo voy a indicar este comando IP helper address, y le tengo que indicar la IP de mi servidor, que en este caso es la 10.5.50.2. Con este comando yo ya estoy haciendo lo que es el DHCP relay, de tal manera que ahorita mi host, cuando vuelve a intentar obtener una IP por DHCP, la va a obtener. Ahí está intentando, ahorita va a cambiar, aquí ya la está obteniendo. Aquí está, aquí se pueden dar cuenta, estos símbolos que aparecen aquí, la D es discover, que está descubriendo, la O es del offer, la R es de request y la A de acknowledgement, de tal manera que ya le asignó la 192.168.1.1 diagonal 24 con un gateway de .254. Vamos a ver incluso con un show IP y vemos los valores que le acaba de entregar mi servidor, que es la IP, la 1.1, la máscara de 24 bits, el gateway .254, los DNS que configuramos, el 249, el 217, incluso nos pone la IP de DHCP server. Bueno, aquí nos pone la misma que el gateway. Aquí realmente puede ser un bug que tiene porque es un simulador, pero aquí realmente debería de aparecer la IP, por ejemplo, 10.5.50.2. Ok, vamos a ver si funciona. Voy a dar un ping a mi gateway 254. Ahí tengo respuesta. Incluso vamos a ver si me responde, por ejemplo, la 10.550.1 también me responde, y la 2, que es mi servidor, también me responde. Ok, de tal manera que ya está funcionando. Ahora bien, aquí ya tenemos listo y todo. En el router 1 nosotros podemos ver información importante, pero antes de que se me olvide, vamos al router 2. Vamos a explicar un poquito más sobre lo que es el IP helper address. Bueno, ese comando IP helper address, realmente la función que realiza es que le indica al router qué hacer cuando recibe un mensaje a través de lo que es el client, y entonces él va a realizar 4 pasos. El primer paso es que va a mirar lo que es el mensaje que llega con un destino de broadcast. O sea, acuérdense que el client, el destino, maneja una IP que es un broadcast. Entonces cuando el router 2 recibe ese mensaje, lo que hace es que va a cambiar. De hecho, es el proceso que vimos, que va a cambiar lo que es el origen de la IP por la IP de la interfaz. En este caso va a poner lo que es la IP origen 192.168.1.254, y el destino va a poner lo que es la IP del servidor, que es la 10.5.50.2. Después, una vez que ya hace ese cambio, que fue lo que explicamos hace un momento en la topología, entonces ya va a rutear el mensaje hacia lo que es el servidor. Es como funciona el IP helper. Ok, ahora vamos a router 1 y vamos a ver qué comandos podemos utilizar en lo que es el DHCP. Pues yo puedo utilizar, por ejemplo, el show IP DHCP binding, y con este comando nos va a listar la información sobre el estado de cada IP address. En este caso, como hay solamente un host, nos indica la IP que fue otorgada, que es la 1.1. Nos pone lo que es en el client ID. En este caso es virtual. Aquí nos pone una MAC address que es virtual. Nos pone lo que es el tiempo de expiración, que en este caso aquí pone una fecha que realmente está mal porque no hemos configurado lo que es el clock rate. Entonces aquí el reloj está mal configurado y no es clock rate. Yo estoy pensando otra cosa, simplemente es clock, el reloj. Y nos pone aquí que el tipo es automático, ¿ok? Tenemos otro comando que se llama show IP DHCP pool, y con este comando lo que hace es que va a listar el rango de IPs, y además nos va a poner lo que son las estadísticas de las IPs otorgadas.
¿ok? Entonces aquí ponemos todo. Esta información nos da, por ejemplo, cuántas direcciones tenemos en la network, que son 254, pero no va a otorgar ese total, porque acuérdense que tenemos IPs excluidas. Aquí nos pone, por ejemplo, la cantidad de IPs que ya fueron entregadas, que en este caso es una. Eventos pendientes, pues aquí pone que no hay ninguno. Nos está diciendo aquí que hay una subnet actualmente en lo que es una pool, que en este caso viene siendo 192.168.2. Este es el index. Realmente este actual index nos está indicando que es la siguiente IP que va a otorgar, que en este caso es la IP.2, porque la 1.1 ya fue entregada. Entonces el index se quedó en la 1.2. El rango aquí nos está indicando que es la 192.168.1.1 hasta la 1.254, que realmente no es así, porque ya configuramos, acuérdense ustedes, un rango de IP excluidas. Realmente va a entregar de la 1 a la 249. Y aquí nos indica la cantidad de IPs que ya fueron otorgadas, que en este caso es una. ¿Ok? Otro comando que podemos utilizar es el show IP de HCP server statics para la parte de estadísticas, y nos va a entregar más información. Igual nos va a entregar, por ejemplo, el uso de memoria, las address pool, que solamente es una, cuántas fueron automáticamente entregadas, que solamente es una, los mensajes, por ejemplo, los mensajes que ya fueron recibidos, el discover, que ya fueron 2, el request, que es un mensaje recibido. En cuanto a enviados, por ejemplo, ya envió 2 offers, ya envió lo que es un acknowledgement. ¿Ok? Entonces ahí nos indica las estadísticas que ha recibido el servidor. E incluso nosotros podemos verificar con un comando, en dado caso de que exista algún conflicto. Y como les mencionaba en un principio, puede haber un conflicto para a lo mejor nosotros configuramos un IP de manera manual, y el servidor, pues como no sabe que nosotros hemos configurado un IP de manera manual, pues él otorga ese IP, y es ahí donde puede ocurrir lo que es un conflicto en cuanto a IPs. Entonces, para verificar si hay algún conflicto en la subnet, podemos ver con show IP de HCP conflict y le doy enter. En este caso ahorita no muestra nada porque no hay ningún conflicto, pero en dado caso que existiera un IP en conflicto, que a lo mejor dos hosts tienen la misma IP, entonces aquí aparecería lo que es la IP que está en conflicto. ¿Ok? Bueno, esos son los 4 comandos que podemos utilizar en lo que es DHCP. Acuérdense ustedes que es el show IP DHCP binding, el DHCP pool, DHCP server statics y el conflict. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo lo que vamos a ver en este video del protocolo DHCP. Como ustedes se dan cuenta, es un protocolo muy fácil de configurar y realmente de entender. Y bueno, pues yo espero que toda la información que se ha visto les sea de gran utilidad, y solamente me queda el desearles éxitos en sus estudios y nos